El ajo es muy poderoso. Existe una sólida base científica que respalda todos sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, retrasa el envejecimiento y combate diversos microorganismos como virus, bacterias, parásitos y también hongos. Es una fuente rica en vitaminas y minerales. Es uno de los mejores alimentos que puedes consumir a diario. Pero tiene un secreto. Es necesario saber cómo activarlo para aprovechar su increíble poder curativo. Además, existen diferentes tipos de ajo: blanco, negro, rojo, violeta. ¿Cuál es el mejor? ¿Debería consumirse en ayunas? ¿Es mejor comerlo crudo? ¿Es cierto que si se cocina, pierde sus propiedades? ¿Cuál es la dosis diaria recomendada? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Existen riesgos y precauciones que debemos tener en cuenta. Hola a todos, bienvenidos al canal Más Salud. Antes de continuar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. ¡Vamos allá! Si deseas obtener el máximo de los beneficios del ajo y activarlo al 100%, es mejor consumirlo crudo. Y aquí hay un secreto: no basta con tragar un diente de ajo crudo, debes machacarlo o picarlo y esperar 2 o 3 minutos antes de tragarlo. Hay una explicación para esto que te contaré en breve. Pero si te resulta muy fuerte comer un ajo crudo, puedes tomarlo como si fuera un comprimido de medicamento. Es decir, colócalo en la boca y luego bébelo con un vaso de agua. También existen otras formas de activarlo. Como activar el ajo, el poder de la alicina. Para que el ajo ejerza plenamente su función, debe formar una sustancia llamada alicina, que se almacena de forma preactivada en compartimentos que el ajo tiene, como si fueran celdas de un panal de abejas. Para liberarla y activarla, es necesario que todos sus componentes se mezclen. Para ello debemos machacarlo o picarlo y esperar a que las diferentes sustancias hagan efecto. Por eso es necesario esperar 2 o 3 minutos antes de tragarlo, ya que esta sustancia es una de las principales responsables de todos sus beneficios. Otra recomendación es consumir el ajo en ayunas, ya que según algunos expertos, de esta manera se absorbe mejor. ¿Y cuál es la dosis recomendada? Bueno, un diente de ajo pesa aproximadamente entre 3 y 5 gramos. Entonces la dosis recomendada es esta: un diente de ajo al día. En caso de que no te guste consumirlo crudo, existen muchas otras opciones, como te contaré próximamente. Consumir un diente de ajo al día ayuda al corazón y reduce la presión arterial. Estudios han demostrado que algunos de sus componentes ayudan a dilatar las arterias, previenen la vasoconstricción y liberan óxido nítrico, lo cual expande y dilata las arterias, reduciendo así la presión arterial. Incluso consumir un diente de ajo al día equivale casi al efecto de algunos medicamentos para la presión arterial. El ajo aumenta la inmunidad, no es un mito. Esto no es un mito como muchos creen. Es real. Se han realizado numerosos estudios y la mayoría de ellos coinciden en que consumir un diente de ajo al día ayuda a prevenir enfermedades virales, como resfriados y gripes. Algunos estudios incluso han mostrado que cuando nos resfriamos, la enfermedad dura menos tiempo. Todo esto se debe a sus sustancias antiinflamatorias, que modulan la respuesta inmunológica. Otro estudio demostró que consumirlo diariamente durante algunas semanas reduce la inflamación, el dolor y la sensación de fatiga en mujeres con artritis. Incluso aplicar aceite de ajo y masajear las articulaciones inflamadas puede ser beneficioso. Sin embargo, cuidado, este aceite de ajo debe estar bien preparado para evitar irritaciones en la piel, especialmente en personas más sensibles. Pero lo importante es que tiene efectos antiinflamatorios comprobados. Comer ajo ayuda en la trombosis venosa profunda. Un diente de ajo al día también ayuda a prevenir la trombosis. Algunos de sus componentes ayudan a evitar que las plaquetas se agrupen, se acumulen y se adhieran a las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Es decir, mejora la circulación y reduce la formación de coágulos. Es un efecto similar al producido cuando consumimos aspirina. Esto puede ser muy beneficioso en algunos casos, pero cuidado si estás tomando medicamentos anticoagulantes como la warfarina,
ya que puede aumentar el riesgo de sangrados. También ten cuidado si vas a someterte a una cirugía en los próximos días. Ayuda a prevenir el cáncer. Y el tipo de cáncer más estudiado en este caso es el cáncer de colon. Consumir aproximadamente esta dosis todos los días ha mostrado reducir el riesgo de cáncer de intestino grueso. También existen estudios sobre cáncer de próstata, pulmón y mama, aunque estos estudios son pequeños. Se sabe que sus grandes propiedades antioxidantes ayudan a combatir el estrés y las lesiones en nuestro ADN, es decir, las mutaciones que pueden ocurrir durante el desarrollo del cáncer. Los antioxidantes combaten las moléculas llamadas radicales libres, que dañan nuestro ADN. Consumir un diente de ajo al día ayuda a que nuestro ADN se repare con mayor eficacia y a que no sufra tanto daño a lo largo de nuestra vida. Y aquí te estoy diciendo que un alimento económico como el ajo puede ayudar a reducir las lesiones genéticas. El ajo también tiene el sorprendente poder de prevenir y a veces tratar infecciones. Ya he hablado sobre lo que ocurre con los virus de la gripe y el resfriado, pero también se ha visto que consumir ajo diariamente ayuda a prevenir infecciones bacterianas, como las que causan infecciones en la piel, infecciones urinarias o incluso diarrea. También ayuda a combatir los parásitos intestinales y los hongos, tanto en nuestro intestino como en nuestros órganos genitales. Por ejemplo, la candidiasis. Y también los hongos que causan el pie de atleta. Y existen muchos otros beneficios, como ayudar a reducir el colesterol, mejorar la función desintoxicante de nuestro hígado, entre muchas otras cosas. ¿Y si no puedo consumir ajo crudo o en ayunas porque me sienta mal? ¿Me da dolor de estómago o empeora mi diarrea? Bueno, algunos estudios también han mostrado que cocinarlo en el horno con un poco de aceite para que no se pegue, solo durante 3 minutos y sin calentarlo a más de 60 grados Celsius, ayuda a conservar la mayoría de sus propiedades. En este caso, el ajo también debe estar machacado y picado para poder formar y activar la lisina. Cocinarlo más o exponerlo a temperaturas más altas podría alterar mucho el pH dentro de él, lo que haría que se inhibiera o se impidiera la formación de esta sustancia. También se recomienda agregar el ajo crudo o cocido en los minutos justo antes de consumirlo. Es decir, cuando ya estamos en la mesa, para evitar que se pierdan sus propiedades. Otra opción es consumir té de ajo todos los días. Agarras un diente de ajo, lo machacas y lo dejas durante 2 o 3 minutos en agua caliente en 200 mililitros de agua. Luego puedes mezclarlo con unas gotas de limón y un poco de miel. De esta manera aprovechas los beneficios del ajo y también de otros alimentos que estás consumiendo. Otra cuestión muy interesante es que existen muchos tipos de ajo. Encontrarán en el mercado ajo blanco, negro, rojo, morado. ¿Cuál es el mejor? Bueno, todos son buenos por sí mismos independientemente de cuál consuman. Pero recientemente se ha publicado un estudio que mostró que el ajo negro puede tener de 2 a 3 veces más concentración de antioxidantes, lo que teóricamente podría ayudar mejor en la prevención de enfermedades como demencia, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, diabetes y también cáncer. Pero esto aún no está completamente comprobado. Es un estudio muy pequeño y aún faltan información. Algunos especialistas también sugieren que, debido a las propiedades del ajo negro, podría tener un mayor efecto en la reducción de la presión arterial. Pero nuevamente estas son solo hipótesis. Aún no está 100% comprobado. ¿Y para aquellos que se preguntan qué es el ajo negro? Es simplemente ajo común, fermentado y expuesto a temperaturas de 60 a 90 grados y humedad del 60 al 90% durante varias semanas, de 4 a 8 semanas. De esta forma adquiere un color negro, se ablanda y aumenta su concentración de antioxidantes. También se vuelve un poco más dulce en comparación con el ajo normal. Y ahora una curiosidad, algunos estudios han mostrado que el ajo negro contiene una menor cantidad de alicina, pero por otro lado, contiene más cantidad de una sustancia abreviada como SAC, que ayuda a absorber la alicina, haciendo que ésta sea aún más aprovechada. Es por eso que algunos nutricionistas recomiendan consumir una mayor cantidad de ajo negro. Pero esto no está comprobado. Son solo hipótesis. Una desventaja aquí es que el ajo negro es 10 veces más caro. ¿Y qué hay del ajo rojo o morado?
Estudios han mostrado que contienen la misma cantidad de nutrientes y casi las mismas concentraciones que el ajo blanco. Y no hay evidencias contundentes que demuestren que uno sea mejor que el otro. Pero bueno, quería hablar sobre algo que es muy importante que sepas. Por más extraordinaria que sea el ajo como sustancia, muy barata y natural, tiene riesgos y es necesario tener algunas precauciones. Y como todo depende de la dosis, aunque consumirlo en esa dosis y de esa forma no cause grandes problemas en la mayoría de las personas, hay otras que son más sensibles y experimentan, por ejemplo, malestar estomacal, diarrea, gases, eructos frecuentes, dolor de cabeza. Algunas personas pueden sentirse mareadas después de comer ajo, especialmente crudo y en ayunas. Y todo esto se puede evitar tomándolo con un vaso de agua o mezclándolo con los alimentos justo antes de servirlos. En última instancia, pueden optar por otras opciones. Cocinarlo un poco como expliqué anteriormente o consumirlo en forma de té. Ahora, tengan cuidado porque hay algunas personas que son alérgicas al ajo, pero el peligro real está en las personas que consumen algún tipo de medicamento anticoagulante, ya que el ajo aumenta el riesgo de sangrado en estas personas y puede interferir en la acción de dicho medicamento. Entonces, si están tomando algún tipo de medicamento, especialmente anticoagulantes, consulten antes de consumir ajo todos los días con su nutricionista o médico. Cuidado. Si van a someterse a alguna cirugía, les recomiendo que dejen de consumir ajo al menos una semana antes para mejorar la función de las plaquetas. Y para evitar el mal aliento, algunos especialistas recomiendan masticarlo junto con algunas hojas de perejil o simplemente cepillarse los dientes y usar enjuague bucal con más frecuencia. Espero que hayan disfrutado del vídeo y la información proporcionada. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Gracias por ver, hasta la próxima.